es el día 28 de febrero. ¿Por qué? El día 28 de febrero es el día de las enfermedades raras. Y es el día que me niego a escribir de las enfermedades. Hay mucha gente que escribe, pero pasadas 2 semanas, 3 semanas, 2 meses ya, hasta el año siguiente, nadie escribe de enfermedades raras. ¿Vale? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de enfermedades de una prevalencia muy baja, ¿vale? en la población. Estamos hablando de 5 cada 10.000 nacimientos. Esas son las enfermedades. Hay algunas que son mucho más, otras que son mucho menos, ¿de acuerdo? Pero eso es lo que la Unión Europea establece. Pero ojito, porque estamos hablando de que en realidad hay entre 6.000, 8.000, 9.000 tipos de enfermedades raras. Cada vez se diagnostican más y cada vez afecta a un mayor número de población. Son 30 millones de personas en la Unión Europea. Son 3 millones de personas aproximadamente en España las que están afectadas por el tema de las enfermedades. Hoy vamos a hablar de 3. Vamos a hablar de 3 por la relación que tienen con la biotecnología, ¿vale? Que es desde el punto de vista que lo vamos a enfocar, no desde el punto de vista médico. Ahora, quiero que quede claro una cosa. 5 de cada 10.000. Realmente son tan raras, ¿vale? 5 de cada 10.000, ojito, porque lo podemos tener mucho más cerca de lo que realmente nos creemos que tenemos. Quiero hablar de esto. Nunca he hablado de ella. Enfermedad de Gaucher. Gaucher es este señor. El que la dice. La enfermedad de Gaucher, ¿en qué se basa? ¿Alguien la conoce? Aquí. ¿Alguien ha oído alguna vez hablar de ella, aunque no la conozca? La enfermedad de Gaucher, lo que, para empezar, la prevalencia que tiene es bajísima, mucho más baja de la general, porque además debe ser tanto portadores, ahora diré del problema que tiene, tanto el padre como la madre, ¿vale? Y que además toque es muy baja. Y el problema que tiene esta enfermedad es el déficit en una enzima. La enzima, ¿cómo se llama? La enzima se llama glucocerebrosidasa. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué son los glucocerebrósidos? Estamos hablando de una sustancia que forman parte, los médicos que hay aquí, los químicos que hay aquí lo saben perfectamente, forman parte de la membrana celular. ¿Y qué ocurre? Que esas sustancias tienen un papel fundamental en esa membrana celular. Pero lo que ocurre es que nosotros luego degradamos mucho de ello con la enzima, con la que os he dicho. Y cuando no se produce esa enzima, o cuando esa enzima no se encuentra activa, se acumulan. Y realmente estamos hablando de una enfermedad rara de tipo de acumulo lipídico. Y veremos luego cómo se relaciona con las otras. Se acumulan lípidos porque no tenemos deficiencia en esa enzima. Cuando se produce deficiencia en esa enzima, normalmente donde se produce la acumulación es en los macrófagos. Está relacionado con eso, como conocéis, con células del sistema inmunitario, etc. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues la gente que tiene este tipo de enfermedad, son los acúmulos que hay lipídicos, tienen normalmente órganos, se ve siempre que son mucho más grandes de los órganos habituales, tienen otro tipo de problemas, pero desde el punto de vista de la biotecnología, este tipo de enfermedad siempre cómo se ataca. Se ataca con ese fármaco. Ese fármaco realmente lo que nosotros hacemos desde el punto de vista biotecnológico es coger el gen humano que codifica esa enzima y entonces ese gen se lleva a los hámsters, ¿vale? Y entonces en los hámsters se hace crecer a los hámsters y se multiplica muchísimo la enzima ahí. Es como si lo estuviéramos, entre comillas, cultivando dentro del hámster. Hacemos crecer muchísimo la enzima, luego se extrae del hámster y se lleva al fármaco. El fármaco se administra a las personas que tienen la enfermedad de Gaucher y entonces eso a través se aplica en el macrófago y los glucocerebrósidos ya se pueden cargar por el que nosotros le hemos metido a eso. ¿Vale? Problemas. ¿Qué problemas penséis vosotros que puede tener ese tipo de aplicación biotecnológica? ¿Cuál puede ser? Son los de siempre de animales. Los problemas de los animales, de trabajar con animales, son 2. Uno, que son más caros. Que son más caros que trabajar con vegetales. El ciclo de vida es más largo y es bastante complicado trabajar con ellos. ¿Eso qué implica? Que son más caros, la gente le cuesta trabajar y sobre todo que estos animales, además se ha demostrado muchísimo, que incluso hace poco se tuvo que parar la producción de este fármaco, estos animales pillan rápidamente infecciones. Y al pillar infecciones, luego ya no te sirven los experimentos que estás haciendo con ellos. ¿Qué ha ocurrido? Pues lo que ha ocurrido es un grupo de investigación hizo exactamente lo mismo. El gen que codifica la enzima humano, pero en vez de llevarlo a hámster, lo lleva a zanahoria.
estamos hablando de zanahorias transgénicas, ¿vale? Y esas zanahorias transgénicas se cultivaron a gran escala, en bioreactores, se obtiene la enzima y se lleva a otro fármaco. Eso en un principio podemos decir, bueno, un estudio, un ensayo de laboratorio no. Un ensayo de laboratorio se hizo el ensayo clínico y dio lugar al primer fármaco en Estados Unidos, el primer fármaco obtenido a partir de una planta transgénica. Que es este, y es para la enfermedad de Gaucher. En Europa eso es posible, ¿no? ¿Por qué no es posible? Pues no es posible por los problemas que hay con los cultivos transgénicos. ¿En Estados Unidos es posible? Sí. No le ponen ningún problema, le ponen problemas, pero no le ponen porque lo ponemos aquí. Y este es el primer fármaco. Por eso lo he querido traer aquí, que en el mundo prácticamente, hubo otro modo sitio, pero en el mundo es realizado a partir de un cultivo transgénico. Pero, viene ahora con este ejemplo, aparte de la aplicación biotecnológica, os lo he traído por lo siguiente. Os lo he traído por... Tiene dos partes positivas y una negativa. La parte positiva, es evidentemente que se llegó hasta el final del fármaco a partir de un cultivo transgénico, fenomenal. La otra parte positiva es que los medicamentos que se le aplican a la gente con enfermedades raras, vosotros sabéis que se llaman medicamentos huérfanos, ¿vale? Medicamentos huérfanos porque van dirigidos a un grupo muy pequeño de la población. Pero esos medicamentos huérfanos, el gran problema que hay, ¿cuál es? El gran problema que hay es que al ir dirigidos a un grupo pequeño de la población, pues muchas empresas farmacéuticas no están dispuestas a diseñarlos y a llevarlos a cabo. ¿Por qué? Porque no les sale rentable. También hay que pensar un poco aquí fríamente y decir, vale, las empresas farmacéuticas no son una ONG, ni cualquier empresa. Y eso que no se nos vaya nunca de la cabeza, porque lo normal es decir, joder, pues si cuesta mucho, pero esto se hace con muchas personas, pero esto, una empresa no le puede pedir determinadas cosas que en la salud pública no te dan, ¿vale? Pero, ¿qué ocurre? Que esos medicamentos huérfanos, esta empresa subió su cotización en bolsa en un 25%. Se atrevió, dio el paso, obtuvo el fármaco, eran los únicos en Estados Unidos y subió un 25%. Entonces, a veces eso de que el medicamento huérfano no sale rentable, pues seguro. Pero lo que me preocupa es eso. Lo que me preocupa, os voy a leer un poco, porque por ahí no lo veré, es cuando publiqué este artículo en el blog, enseguida lo que ocurre. Si yo no llego a meter, y fijaos, esto lo relaciono con lo que he dicho antes de uno de los problemas principales que tiene la biotecnología, que es la percepción pública. Por eso he sacado antes esa gráfica. Fijaos lo que dice. ¿Acaso tratando, esto es un comentario, esto fue una cuando lo publiqué. ¿Acaso tratando enfermedades y mutaciones raras estamos en contra de la selección natural? El tratar enfermedades y mutaciones, hereditarias o no, son a largo plazo negativo para la especie humana. Una enfermedad hereditaria que es tratada a largo plazo creará generaciones enteras con esa enfermedad. Nos puede parecer un disparate, que lo es, ¿vale? Disparate peligroso, estos comentarios. Pero esta percepción que hay no es tan inhabitual, ¿eh? Si este mismo fármaco se desarrolla quitando la palabra transgénico, quitando la palabra biotecnología, estarían aplaudiendo. Pero las mismas personas que aplauden, en el momento que ven por ahí modificaciones genéticas, fijan los comentarios. Y te llegan a decir precisamente lo contrario de lo que va destinado. Cuando uno se encuentra en la situación, las cosas cambian. Pero dice, aquí está diciendo que él no quiere ser cruel, pero una enfermedad hereditaria que está tratada a largo plazo creará generaciones enteras con esa enfermedad. Es una percepción que tiene muchísima gente. No estamos hablando de un caso extremo, ni un caso, luego me ha llegado ahí, luego me ha llegado ahí, pero mucha gente piensa así. Y ese, como habéis visto, es casi un 20% del freno a la inversión en biotecnología viene por la percepción social contraria que hay por parte de la sociedad. Pero os voy a entrar en dos ejemplos en los que estoy trabajando. Uno más, otro menos, pero bueno, que estoy trabajando. Esta molécula la conocéis muchos de vosotros, ¿vale? Sorprende, porque había alumnos míos, hay muchos alumnos míos, pero alumnos míos que ya se han examinado conmigo, no sé. Pero bueno, esta molécula, para mucha gente que aquí también hay, que no sabe de qué estamos hablando, esta molécula es solamente de glucosa. ¿No? De azúcares, estos son glucosas que se encuentran en la vida, formando. ¿Vale?
Normalmente hablo mucho de esta molécula, pero vamos a ver la importancia que tiene no solamente en la biotecnología, sino en la medicina, en la química, en la microbiología y en la bioquímica. Y por supuesto en las enfermedades. Por favor, levantad la mano. ¿Quiénes de aquí sabéis quién es este señor? Que me interesa. 10 personas. 10 personas. ¿Cuántos seremos aquí hoy? Casi 100. Estamos hablando de un 10%, ¿sabes? Un 10% conocen a cada persona. Él, en el punto de vista, mejor divulgador científico que ha existido o dentro de los 3 primeros. ¿Vale? Fijaos lo que decía Carlson. Decía, el universo no fue hecho a medida del hombre. Tampoco le es hostil. Simplemente le es indiferente. Es decir, le importamos un pico al universo. Le importamos un pico. ¿Por qué os digo esto? Os digo esto porque, te lo voy a demostrar, estamos hablando de enfermedades raras. Existen muchísimas reacciones y muchísimas cosas que ocurren en la naturaleza que tienen un papel en el universo. Y un papel en microorganismos, en animales superiores, en plantas. Y como comprenderéis, a esos microorganismos, a esos animales superiores o a esas plantas les importa un pimiento si a nosotros las reacciones, eso que ocurre, nos gustan más o nos gustan. Al universo le somos indiferentes. ¿Qué quiero decir con eso? Que muchas reacciones en las que se producen, muchas cosas de las que ocurren en la naturaleza, nosotros le damos una utilidad. Pero ahí están por algo. Ahí ocurren por algo. Y siempre a un bioquímico, siempre hemos estado interesados, y así me lo inculcaron en la carrera, siempre hemos estado interesados en saber para qué ocurren esas reacciones en la naturaleza, independientemente del uso que nosotros le hagamos. Esto es un ejemplo. Vosotros sabéis que la manzana se pone, se pardea, ¿sí o no? A nosotros, normalmente, la reacción es esta. A la gente no le gusta. Pero esto tiene un papel en la naturaleza. ¿Y por qué se pardea? ¿Por qué se pardea eso en una manzana, una pera, una patata? ¿Por qué? Pues es igual, exactamente igual que si yo cojo aquí. Si yo cojo aquí, y a uno de vosotros le hago una herida aquí, ¿qué ocurre? Sale sangre, ¿no? Y después de la sangre, ¿qué ocurre? Sale una costra, digamos la costra o la concha. ¿Para qué? Para protegernos del ataque externo de microorganismos, etc. Aquí pasa exactamente lo mismo. Aquí ocurre, se pone la costra, por decirlo de una forma, cuando la célula se ha roto, porque le hemos dado un golpe, porque se ha envejecido, por lo que sea. A nosotros no nos gusta. Pero eso le sirve a la misma manzana para protegerse, igual que a nosotros la costra para protegerse. Se desarrolla una reacción catalizada por esta enzima, una de las que más hemos trabajado, poliferol-oxidasa, y se desarrolla. Bien, son reacciones que ocurren por algo, en este caso por defenderse la manzana del ataque externo, aunque a nosotros no nos guste o hay gente que le gusta. ¿Por qué os digo esto? Porque os voy a explicar la molécula esa de la que estaba hablando, la que está formada por anillos de azúcares, ya veréis la importancia que tiene, cosas que sabéis y cosas que no sabéis. ¿Por qué está en la naturaleza? Más allá del uso que yo le doy ahora frente a las enfermedades raras. ¿Por qué está en la naturaleza? Imaginaos que tenemos aquí patata, ¿vale? Imaginaos la patata, imaginaos también dos microorganismos. Uno, lactobacillus, y otro, termococcus, ¿vale? Y los dos están, imaginaos que los dos están en la naturaleza luchando por una cosa, luchando por una fuente de energía. Y la fuente de energía es la patata. ¿Vale? Quien gane la batalla se comerá la patata. Quien pierda la batalla morirá. ¿Qué es lo que hace este microorganismo? Este microorganismo lo que hace es excretar al medio una batería de enzimas. Amirasa, ularanasa, isoamirasa, etc. ¿Y qué es lo que hace con ellos? Ataca al almidón que hay en la patata, y una vez que ha atacado al almidón que hay en la patata, lo degrada a dextrina, lo degrada a maltosa, y a través de una proteína que tiene de transporte, lo introduce dentro de la célula y se lo zampa. ¿Vale? Esa es la forma que tiene ese microorganismo de atacar a la patata y de comerse el almidón. Genial. Pero en el otro lado del ring tenemos esto. Y este es Termococcus. Termococcus es mucho más listo. ¿Y Termococcus qué es lo que hace? Él tiene amirasa, también las tiene, pero no las usa. ¿Qué saca? Saca al medio otra enzima. Y esa enzima se llama ciclodestrina-glucosintransferasa. ¿Y qué es lo que hace esa enzima? Esa enzima ataca al mismo almidón que había en la patata, pero en vez
de transformarlo en maltosa, lo transforma en la molécula que os he enseñado antes, en ciclodestrina. ¿Qué es lo que ocurre? Que este microorganismo tiene aquí una proteína de transporte de la ciclodestrina y es capaz de meterlo dentro. Pero este no tiene esa proteína de transporte. Entonces, cuando llega el Thermococcus, ataca la patata y forma el anillo, Lactobacillus se queda así. ¿Por qué? Porque no puede comerse. Y sin embargo, aquí Thermococcus tiene su proteína de transporte de ciclodestrina y lo mete dentro. De esta forma, esta es la forma y la razón por la cual esta molécula que os he enseñado antes, que va a ser clave en el resto de la charla, existe en la naturaleza. Nos guste más o nos guste menos, le demos utilidad o no. Es una molécula que se forma en la lucha de dos microorganismos por una fuente de energía. ¿Quién es el que gana? El que gana es este, Thermococcus. El ganador es Thermococcus por esa enzima que no tiene lactobacillus. Y es esta precisión. Y que me emociona también. Ciclodestrina glucosil transferasa. Esa es la enzima. Y este es el producto de la reacción. Está saliendo de la enzima, una representación tridimensional, está hecha con métodos bioinformáticos y sale del centro activo, sale la ciclodestrina. ¿De acuerdo? ¿Por qué os digo esto? Porque suele pasar siempre lo mismo. Cuando Thermococcus ha atacado a la patata, del almidón lo ha derivado a ciclodestrina y se supone que se lo va a zampar para comerse. ¿Quién llega? Pues llega siempre el mismo. Nosotros. ¿Y nosotros qué es lo que hacemos? Nosotros lo que hacemos es coger la ciclodestrina justo cuando está en el medio de reacción, la cogemos y nos la llevamos. Y le damos la utilidad que nosotros queremos. De forma que en realidad los dos bichos mueren. Uno porque pierde la batalla y el otro porque el hombre ya ha partido el plan y se ha llevado el anillo una vez de la fruta. ¿De acuerdo? Claro, eso es dicho a grosso modo. Pero realmente, ¿qué hacemos nosotros desde el punto de vista de la biotecnología? Nosotros, imaginaos, yo no estoy ahí cuando voy a trabajar con la enzima esa, yo no estoy viendo ahí la pelea de los dos bichos, que cuando uno gana o sí, me llevo el... ¿Nosotros qué hacemos? Optimizamos el medio de reacción, pH, temperatura, nutrientes, etcétera, para favorecer que ésta gane la batalla y que aumente la producción. Después, ¿qué es lo que hacemos también? Lo que hacemos es silenciar las otras enzimas que tiene el ganador, Thermococcus. Os he dicho que Thermococcus también tiene amilasas. ¿Vale? Si saca amilasas al medio, ¿qué es lo que ocurre? Si saca amilasas al medio, ataca al almidón y lo degrada a maltosa. Y entonces llega el otro bicho y la puede coger. Pues entonces nosotros lo que hacemos es silenciar las amilasas. ¿Para qué? Para que solamente pueda actuar con la ciclodestrina transferasa, la que a nosotros nos interesa. ¿Sí? ¿Qué hacemos también? Cogemos esa enzima que está en Thermococcus y la expresamos en otros organismos. En otros organismos son mucho más fáciles de actuar con ellos, como puede ser Escherichia coli. Y entonces ya Escherichia coli, es mucho más conocido el modelo, etcétera, trabajamos fenomenal. Purificamos e inmovilizamos la enzima para tener más rendimiento y una cosa importante. Una cosa importante que es, hay una forma que es coger y dirigir la reacción para obtener el tipo de ciclodestrina del que estamos hablando. ¿A qué me refiero? Estas son las tres ciclodestrinas. Estamos hablando, aunque parezca que no, de enfermedades raras. Estas son las tres ciclodestrinas que existen en la naturaleza. Alfa, beta y gamma. ¿En qué se diferencian? Se diferencian en que una está formada por 6 anillos de glucosa, otra por 7 y otra por 8. ¿Vale? La forma que tienen es esta. Son como doros. Esa sería la alfa, la más pequeña, y en el otro extremo tenemos la gamma. ¿Vale? Se diferencian en el diámetro. Y el diámetro va a ser importantísimo. ¿Por qué? Porque si yo llego, puedo decir, esto no cabe aquí dentro. Por lo cual la alfa no sería buena para encapsular el compuesto. Pero sin embargo, la gamma la coge perfectamente. ¿Lo veis? Entonces es importantísimo que si yo quiero encapsular un compuesto, que sea, conocer el compuesto que yo quiero encapsular para, mediante métodos biotecnológicos, obtener el diámetro de ciclodestrina que más me interesa. Porque si es muy pequeña no va a entrar, pero si es que es muy grande, y al final el agujero es muy grande, entra y sale. ¿Cuál es la mejor? Depende del compuesto que tú quieras encapsular. Pero realmente a la que se le están descubriendo más cosas es a esta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Tú qué quieres? ¿Por qué a esta?
Porque esa que es la alfa, la de 6, se le ha descubierto una propiedad que antes nadie sabía. Y no tiene nada que ver con la capacidad que veremos ahora para tapar moléculas. Es que si tú tienes una comida, comes un producto rico en almidón, la alfa es capaz de inhibir la enzima que hace que el almidón pase a glucosa. Y si se inhibe la enzima del almidón pase a glucosa, ¿qué ocurre? ¿Quiénes son los máximos favorecidos? Por ejemplo, los diabéticos. Porque no se produce el pico de glucosa. ¿Lo veis el tema? Entonces, si yo tomo una comida copiosa en almidón y a la misma vez tomo alfa-ciclodestrina, pues resulta que el almidón no pasa a glucosa, pero el diabético le pasa. ¿Cuál es la capacidad? ¿Qué es el principal? Y nos vamos adentrando donde quiero ir en las enfermedades raras. ¿Cuál es la principal capacidad de ese tipo de moléculas? La capacidad, como he dicho, de encapsular compuestos bioactivos y nerviosos. Lo bueno que tiene es que, o lo curioso, es que la parte externa, esta que veis aquí, es hidrofílica. Fijaos que tiene aquí que los azúcares, cuando se juntan, dejan de cara al medio exterior grupos hidroxílicos. Y esto veréis la importancia que tiene. Es hidrofílica, es soluble en agua. Y la parte de dentro es hidrofóbica. Ahora veis por qué eso es importante. Mirad, nosotros estamos utilizando para ese tipo de moléculas para 1000 cosas. Los utilizan empresarialmente para 1000 cosas. En alimentación, para lo que más hemos trabajado, hoy vamos a hablar de alimentación. Para cosmética se utilizan, para textil ahora se está utilizando esa destrina y otros agentes encapsulantes, por ejemplo, para pantalones vaqueros anticelulíticos. Bueno, realmente no es pantalón vaquero anticelulítico, es un spray anticelulítico que lleva, porque el spray lleva dentro, cuando tú lo pulverizas sobre la parte de dentro del vaquero, están unas cápsulas de agente encapsulante. ¿Y qué ha encapsulado dentro? Cafeína. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando tú andas, se rompen esas cápsulas y entonces sale la cafeína al medio. Ahora, la empresa que lo comercializa dice que esa cafeína hace que se reduzca la celulitis. Eso yo ya lo pongo muy en duda. Pero no lo sé. Pero el mecanismo es bueno. Es igual que en la alimentación los chicles malos, ¿qué les pasa? Lo he contado muchas veces. El sabor se pierde rápido. ¿Qué ocurre cuando se encapsula? Fijaos que no es una cápsula de tonos, no es una cápsula cerrada, sino lo que hace es que va liberándose poco a poco al medio. Entonces el sabor del chicle perdura mucho más porque lo va liberando al medio. Y ahora hay, aquí en Lorca, una empresa ha hecho por eso el medio de un sujetador. Un sujetador, ¿cómo se llama ese? Sujetador firme, ¿verdad? No me voy a preguntar por ti de por sujetador de la pena de... Pero bueno. El tema del sujetador es exactamente lo mismo. Lleva esas cápsulas en el sujetador. Entonces, igual que el de los sprays. Y se supone que con el movimiento del día se rompen las cápsulas y entonces libera retinol, ácido graso. Eso está muy bien. Eso es verdad. Además se produce. Ahora, lo que promete ir a la casa de que ocurre cuando el retinol se libera de los pechos de la mujer, eso ya también lo ocurre. Pero el mecanismo es ese. ¿Y qué tiene que ver todo esto con las enfermedades? Tiene que ver con dos enfermedades. ¿Vale? Una de ellas, vamos a hablar de una de ellas ya he hablado. Si yo esto de gauchos que he contado de la zanahoria transgénica, primer fármaco, tal, eso nunca lo había contado. Lo que me cabe. El dato positivo de eso era que la empresa está ganando dinero y la otra está copiando, pero el dato negativo es la percepción social. De esta que vaya a ver ahora, de enfermedades raras, sí que hablo más, y de la última veremos una que no hemos hablado. ¿Vale? Entonces, la niña se llama Natalia, ¿vale? La niña se llama Natalia, es una niña que tiene una enfermedad, una niña con la que tengo ganas de verla ya, me ha dicho su madre, pero no me la trae. Se llama Natalia, tiene una enfermedad rara, ¿vale? La enfermedad rara que tiene se llama Niemann-Pick tipo C. Existen muchos tipos de, 4 tipos, A, B, C, D, de enfermedades de Niemann-Pick. La enfermedad de Niemann-Pick, os he dicho antes que la que os he mostrado tenía mucha relación, la de Gaucher, porque estamos hablando también de depósito lipídico, ¿vale? Es que ahora veremos exactamente lo que pasa. Entonces, con Natalia lo que ocurrió, que aquí hay alguien que lo podría contar mejor que yo, pero bueno, hoy lo cuento. Con Natalia lo que ocurrió fue que empezaron rápidamente a verle el problema que tenía. Empezaron sus familiares a detectarle que tenía un problema. No sabían de qué problema estábamos hablando. Ahí estaba pasando algo, ¿vale? Entonces, fijaos, esta fotografía de aquí es muy parecida a la que os he enseñado antes de Gaucher. Porque os he dicho que, una es de cada enfermedad, no es la misma.
de depósito lipídico. ¿Vale? Antes no se podían transportar, no se podían romper los glucocerebrósidos, faltaba la enzima, etc. Aquí es muy parecido, otro depósito lipídico. El problema que hubo con Natalia, y ahora os comentaré una cosita, el problema es que se tardó muchísimo tiempo en detectar qué ocurría. Nadie había visto casos así, o por lo menos no había especialistas, o nadie dio con el tema. El problema es que el tiempo que pasó desde que empezó a verse que había algún problema hasta que se supo qué problema era, hizo un destrozo. Durante todo ese tiempo que se estuvo sin atacar la enfermedad porque no se la habían detectado o no sabían. Entonces provocó un... Realmente la enfermedad, ¿en qué consiste? Lo que consiste es que hay unas proteínas que se llaman la NPC1 y NPC2. Esas proteínas lo que hacen, están implicadas en el transporte lipídico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al estar implicadas en el transporte lipídico, esas proteínas están en mal estado y entonces no se puede producir el transporte del colesterol. ¿Vale? De otros compuestos lipídicos, pero sobre todo de colesterol. Al no transportarse el colesterol, se almacena. Pues igual que el otro decíamos que se almacenaba los glucocerebrósidos en los macrófagos, esto se almacena en muchos organismos, en vasos, en el riñón, en el hígado, pero ahí en algunos de ellos hay tratamiento farmacológico. Pero hay un sitio donde se almacena y no hay tratamiento farmacológico, que es ¿dónde? En el cerebro. Y se almacena el colesterol, que es tóxico, las proteínas no lo pueden transportar porque las tienen en mal estado, se almacenan y la esperanza de vida pues, no es mucha. Afecta normalmente a niños. ¿Vale? La esperanza de vida no es mucha, esperemos que cada vez se alargue más. Problemas que empiezan a aparecer por ese acúmulo de colesterol: torpeza, ataxia, disfagia, dificultades de aprendizaje, muchísimos. ¿Vale? ¿Y esto qué tiene que ver con esto que os he contado? De los donos, etc. Pues lo que pasa, os voy a contar. Resulta que esa enfermedad, cuando empezó a saberse de ella, los familiares de Natalia empezaron, como aquí no se le daba ningún tipo ni de esperanza, ni de nada, había que prácticamente que esperar, porque no había nada que hacer, nadie la entendía, pues los familiares decidieron dar un paso adelante, empezar a buscar, y cuando empezaron a buscar se encontraron con que había un caso, estamos hablando del año 2009, un caso de unas gemelas en Estados Unidos. Esas gemelas en Estados Unidos tenían esa enfermedad y en Estados Unidos se aprobó en el 2009 un ensayo clínico. Un ensayo clínico con una molécula. ¿Os podéis imaginar con qué molécula es? Con esta. Con la con esta, con un anillo de glucosa tuneado. Tuneado quiere decir que nosotros lo modificamos mediante no reacciones enzimáticas, sino reacciones químicas para ponerle una serie de compuestos y una serie de ramificaciones. Y entonces, ¿qué ocurre? Eso está en Estados Unidos, pero en el 2010 se creó como medicamento huérfano por la FDA en Estados Unidos, pero en la Unión Europea no valía. Entonces los familiares de Natalia pelearon ellos solos. Yo soy incapaz de llegar prácticamente solo, con la ayuda de poca gente. ¿Para qué? Para que la Agencia Europea del Medicamento y la Agencia Española del Medicamento permitieran que se pudiera utilizar ese fármaco con su hija. Pensad una cosa, y eso es importante. Lo que es importante es que cuando la agencia te aprueba un medicamento, y eso entendería alguna cosita de lo que voy a contar ahora, lo aprueba para una persona en un hospital. ¿De acuerdo? No es, he aprobado este medicamento y ya venga a la farmacia. No. Es más, en el mismo hospital, si otra persona quisiera darle ese tratamiento, tendría que mandar otra vez y hacer otra vez el estudio. ¿Vale? Por eso, ¿qué ocurre? Que el único sitio que se atrevió en un principio a darle el tratamiento a Natalia fue el Hospital de la Zarzuela de Madrid. Mucha gente se pregunta, bueno, y si Natalia, ¿por qué sigue yendo cada 15 días, ya la veremos a que le apliquen este tratamiento en Madrid? Porque ya que está el tratamiento, ¿por qué no se lo hace en Murcia? Y no tiene que ir, por lo que os he explicado. Porque el medicamento huérfano no vale allí para traerlo aquí. Tiene que ser allí. Bueno, lucharon y consiguieron que la Agencia Europea lo dejara y que se pudiera empezar a traer. Aquí tenéis la Agencia Europea de Medicina cuando la hidroxipropil betaciclodestrina, que es esto que tenemos aquí en el laboratorio, y que lo mismo que se utiliza para los chicles, para cosmética o para lo que he dicho de inhibir el almidón. La misma molécula es la que se está utilizando, ya la veremos. Una cosita que os quiero decir es que
hay un caso, cuando yo fui a la zarzuela, hay casos que te impactan, ¿no? En este caso me impactó mucho antes de la zarzuela, pero os he dicho que habían pasado 2 años desde que empezó el tratamiento, desde que empezaron a verse cosas raras en Natalia, 2 años hasta que llegó el diagnóstico. Y esos 2 años fueron fatales. Pero pensad una cosa, yo quiero que os pongáis un momento en el caso de los padres de un niño que se le diagnostica la enfermedad rara de Niemann-Pick en el mejor momento. ¿Cuál es el mejor momento? Cuanto antes. En ese momento, el niño, yo lo comenté yo allí con la médica, el niño, algo le pasa, pero muy de vez en cuando. Muy de vez en cuando. No es como el caso de Natalia. Bien, y le dice, no, mire, su hijo tiene que venir cada 15 días y esta molécula, tengo que coger e inyectársela en la cabeza. Porque era la única forma de atravesar la barrera hematoencefálica. Esto no se come, ni es un fármaco, ni nada, se tiene que pinchar. Porque ahí se pincha, llega, coge el cerebro y retira el colesterol. Y encima le tiene que decir a los padres, ojo, otra cosa, que el compuesto, hombre, no ha presentado toxicología hasta ahora, pero hay que verlo. Imagina el lugar de los padres. Y tú dices, bueno, vamos a ver, mi hijo, pues mi hijo está bien. Bueno, sí, de vez en cuando tiene un fallo, pero está bien. Dice, no, pero es que como no le des este tratamiento, pues ya sabemos dónde llega. No es fácil, ¿eh? Todo el mundo diría, ya, pero un padre, pero hay que ponerse ahí, en la piel, en ese momento. El médico tiene que hacer lo que tiene que hacer, pero el problema es complejo. ¿Y qué es lo que pasa? Esto. Se le inyecta ahí, exactamente. Cada 15 días. Se le inyecta molécula. Coge el colesterol. Esto es una representación molecular, una representación tridimensional de la molécula de colesterol atrapada por la ciclohestrina. Es lo que ocurre aquí, ¿vale? Y realmente cuando le pinchan, lo que ocurre es algo como esto. A ver si lo grabamos. ¿Se ve? Esto es lo que pasa en la cabeza. Estas son las ciclohestrinas que están llegando a la membrana. Mirad. Se juntan, se forma la molécula y esto es el colesterol que tiene acumulado en la cabeza. Y esto en la ciclohestrina va chupando. Lo está extrayendo, donde lo tiene el cerebro, ¿veis? ¿Cómo lo saca? Esa es la forma que tiene de hacer. Y ahora me vais a permitir. Y esto, a ver si sale. Esto solo lo he hecho una vez. A ver si sale. No sé si alguien lo quiere ver, se tiene que levantar o algo. Pero bueno. Esto es lo que ocurre. Mira, este hace mi granja. Aquí tenemos agua. Aquí tenemos. ¿Veis? Esto es el colesterol. ¿Veis ahí el colesterol? Mira. La disolución está turbia o transparente. Es que el otro día la vi mirando los planetas, cogiendo dinosaurios, digo, no. Vamos a la ciencia de verdad. Y esta... Dinosaurios, de la gente estudia dinosaurios, pero los dinosaurios estudiando ahora. Vamos a ver. ¿Veis ahí el colesterol? ¿De acuerdo? Y aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. Cogemos el agua. Cogemos el agua. Cogemos el colesterol. Eso es lo que hay en la cabeza de Natalia. Eso es lo que pasa. ¿Qué pasa aquí si yo añado agua? ¿Qué pasará? ¿Ha pasado algo? No. Hombre, habrá un poquito menos de blanco, de concentración de colesterol, porque se ha diluido, punto.
¿Sí o no? Ahora bien, ¿qué es lo que pasa aquí? Fijaos. ¿Lo veis? Evidentemente el experimento, tanto en ingredientes como en tiempo, está forzado, porque si no, esto no sería, si no apagamos, ¿no? Pero ¿veis lo que ha pasado? ¿Veis la diferencia de los dos? Este es el que lleva la ciclodestrina, que ha atrapado el colesterol, y este es el que llevaba solo agua. Entonces lo que está pasando es que el anillo lo ha chupado. El anillo se hace, la enzima que he visto antes, la enzima que está actuando ahí, ¿qué ha hecho eso? Que ha liberado, es decir, tú ahora, ¿qué haces? Coges el colesterol y lo liberas. Ahora veremos qué pasa con ese colesterol, ¿vale? Pero la enzima, esa enzima que os he enseñado antes, que da lugar al anillo, es una de las moléculas más chulas que yo he visto. ¿Por qué? Porque lo que hace es del almidón ese que os he dicho, el almidón. Tiene una estructura así, ¿no? Más o menos, con la amilosa, la amilopectina, etc. Esta enzima es capaz de hacer algo que químicamente no se puede hacer, que es cortar y luego pliega esto y luego lo cierra y forma el anillo. Y la energía que se necesita para hacer eso químicamente no se ha logrado. Mira, eso es lo bueno que tiene esa enzima. Por eso a veces es tan caro utilizar esto, porque en el laboratorio no logramos hacer ese anillo químicamente, necesitamos a la ganadora del anillo. Y eso es lo que pasa en el... Eso es lo que pasa... Eso es lo que pasa en el cerebro de Natalia. ¿Efectividad del tratamiento? Bueno. Efectividad del tratamiento tiene que ir cada 15 días. Entonces, Natalia empezó su localización, aunque va acostada en una silla más erguida, empezó a hablar, pero también ocurre una cosa. Es que, claro, ¿cuándo se ve mejor el efecto del tratamiento? El efecto del tratamiento se ve mejor cuando vas y le pinchas. Pero cuando vuelves a los 15 días, ¿qué es lo que ha pasado? Se te olvidó, ¿verdad? Otra vez. Mira, realmente nosotros no estamos, desgraciadamente, abordando el origen de la enfermedad, sino realmente la ciclodestrina lo que está haciendo ahí es trabajar con una escoba. Se va acumulando el colesterol y la escoba la va barriendo y te lo llevas. Pero sigue cayendo la basura, ¿vale? Aquí nosotros hicimos una cosa. Yo cuando toda esta historia empezó de una forma que hoy no viene o luego lo comentamos, pero cuando yo me enteré de esta historia, y yo hacía muchísimos años que empecé a trabajar con ciclodestrina en campos como los que hemos visto antes, pero que no tienen nada que ver con la enfermedad rara, y cuando me enteré, pues contacté con la madre de Natalia, contacté con el equipo médico que la estaba viendo. Entonces nosotros lo que hemos hecho este año pasado, esto nunca lo he puesto tampoco en ninguna chat, no está publicado, todas son cosas que no suelo hacer, pero últimamente me digo vaya. Que es coger y nosotros lo que hacemos es ver, hemos estado estudiando durante un año la farmacocinética del fármaco, de la ciclodestrina en el inyecta, ¿vale? ¿Por qué? Por si hay problemas de toxicidad, etcétera, lo que estamos haciendo es analizando cuánto fármaco se queda, cuánto fármaco se libera y el tiempo de liberación, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Diseñamos un método para detectar en la orina de Natalia ciclodestrina. Un método. Y entonces aquí se ve, esto es el primer día de tratamiento, le está detectando, entonces en ese momento se queda atrapado. Y poco a poco, vosotros pensar que lo que es fundamental es que cuando tú atrapas, esto es, como habéis visto, insoluble, lo atrapa la ciclodestrina. La parte insoluble, hidrofóbica, se mete dentro y el conjunto total es más soluble. Por eso se ha quedado transparente. A los 2 días del tratamiento, esa era la concentración que se veía de ciclodestrina en la orina de la Natalia. Y la farmacocinética que presenta es esa. Tiene su máximo, fijaos, estas son el tiempo, estos son esos son en horas, ¿eh? El tiempo
en el cual tienes en la orina la ciclodestrina máxima. Y luego empieza a caer, era el perfil típico. Prácticamente a las 48 horas ya lo tienes todo fuera. ¿Vale? 48 horas, estamos hablando por aquí. A las 90 horas ya no queda en la orina. ¿Eso para qué es bueno saberlo? Pues si estamos hablando de un compuesto que a lo mejor presenta toxicidad, pues sabes el tiempo que ha tardado en eliminarlo. Y también sabes, dices tú, bueno, hay que darle cada 15 días. Bueno, pues sabiendo con este tipo de estudios el tiempo que está la ciclodestrina en el cuerpo, pues puedes adelantar. Bueno, en vez de cada 15 días, cada semana, porque no le queda. Eso ya, en un equipo multidisciplinar, otros tienen que evaluarlo. Nosotros hemos evaluado el tiempo que tarda la ciclodestrina desde que la inyectas hasta que ya no te queda, no te sale por la orina, que puede estar en otro sitio, pero porcentaje mayor se va por ahí. Es curioso, os he dicho que ojito con pensar que la ciclodestrina, que las enfermedades raras, una cosa, bueno, esto afecta a muy poca gente. No. Es verdad que afecta a muy poca gente, pero este ha sido el protagonista del año pasado, ¿no? El virus del ébola fue el protagonista. Y el virus del ébola es en la estructura y tiene aquí lo que se llama la glicoproteína, el virus del ébola. Y entonces todo el mundo enfocaba la vista a cómo atacar al virus del ébola. Cómo, por qué parte se enganchaba al cuerpo humano, la estructura que tenía, cómo puedo cargármelo, el virión, etc. Pero hubo un grupo que a lo que se dedicó, ¿a qué fue? Se dedicó a estudiar el virus del ébola, no el virus, sino la parte del organismo nuestro a la cual se engancha el virus para poder infectarlo. ¿Y por qué os cuento esto así de momento del virus del ébola? Porque lo que se descubrió, lo que se ha descubierto, es que la glicoproteína C, que es el arma de ataque del virus del ébola, se agarra a nosotros, ¿dónde? En el NPC1 y NPC2. Es decir, en las proteínas que tienen en mal estado, si lo de alguna forma, los enfermos de Niemann-Pick. De forma que si la gran mayoría de nosotros lo tienen en buen estado, ese NPC se engancha ahí y atraviesa. Pero es que los enfermos de Niemann-Pick no la tienen en buen estado. ¿Y qué es lo que le ocurre al virus del ébola? Que no tiene dónde engancharse. Y cosas de la naturaleza, los enfermos de Niemann-Pick no pueden ser infectados por él. ¿Por qué? Porque es la naturaleza que puta esa vez. Una enfermedad gravísima, enfermedad rara gravísima, te salva de otra enfermedad. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahora se están desarrollando fármacos, lo que pasa que es cosa muy complicada. Desarrollando fármacos que, claro, dices tú, bueno, pues yo puedo hacer que romper ese sitio de unión del ébola y luego rápidamente reemplazarlo, complicado eso. Pero quiero decir con esto que al final he empezado diciendo la charla que las bases moleculares, las bases bioquímicas, las bases biotecnológicas son las mismas en un tipo de enfermedades que otras. Y el conocimiento y el estudio de un tipo de enfermedad muy, no es el caso del ébola, pero muy normal y muy habitual, te puede ayudar a otro tipo de enfermedades. Y al revés, que el estudio de una enfermedad rara te puede ayudar contra otro tipo de enfermedad. ¿Quién será aquí? Este es el último de los casos. La segunda es la tercera enfermedad rara de la que vamos a hablar, pero es la segunda enfermedad relacionada con las moléculas con las cuales nosotros estamos trabajando. ¿Este tipo quién es? ¿Alguien lo sabe? No. ¿Alguien lo conoce? Este es argentino, ¿vale? Este es el río de los españoles, totalmente. ¿Qué llegó? Este es un coronel, José San Martín, ¿vale? Y entonces él libró una batalla, libró muchas batallas, pero la única que libró en terreno argentino contra los españoles fue una batalla que se llamaba la batalla de San Lorenzo, ¿vale? El combate de San Lorenzo. Y fue una derrota tremenda por parte de los españoles. Y en la historia de Sudamérica equiparan a San Martín con Simón Bolívar. Y dicen que el combate de San Lorenzo fue uno de los orígenes de la independencia de un país como Brasil. ¿Y esto qué tiene que ver? Porque San Lorenzo, de ese combate de San Lorenzo, en homenaje a ese combate, aparece una iglesia. Y en el lugar se llama San Lorenzo. San Lorenzo, ¿vale? El sitio de papá.
el papá, saliendo su camiseta de tal, para que no se digo. Realmente la historia es que el nombre de San Lorenzo, la historia verdad, es que se debía a este cura, se llama Lorenzo. ¿Y qué ocurrió? Que fue el que fundó el equipo y el que cogía a todos estos chavales de los suburbios en Buenos Aires y formó el equipo. ¿Qué es lo que pasó? Que él dijo que no quería poner Lorenzo al equipo de fútbol, que quedaba un poco fuerte. Entonces, bueno, hicieron la batalla. Que bueno, pues se lo ponemos, pero al final te va a llamar Lorenzo. El equipo estaba. Porque esto tiene que ver con las enfermedades raras y con las circunstancias de la historia. Porque, desgraciadamente, y en un día negro de la historia española, San Lorenzo perdió hace poco la final del Mundial de Club frente al Real Madrid. ¿Vale? Muchos intentamos mejor así, pues la cosa, pero al final la banda. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Que para jugar esta final de la Copa del Mundo por club, San Lorenzo antes tuvo que ser campeón en Sudamérica. ¿Vale? Voy a intentar, no sé por qué, cuando esto también porque tengo una leche. San Lorenzo ganó tal y el Guardia de Madrid le ganó a la Atlético en ese famoso minuto. ¿Vale? Los dos, campeón de Europa y campeón de América. ¿Y qué ocurre? Que aquí fue el partido donde tuvo que jugar San Lorenzo para poder jugar luego la Copa contra el Madrid. La final de la Copa América se produjo ¿dónde? Las semifinales, se produjo en Bolivia, y eso es La Paz. ¿Vale? Y en La Paz, ¿qué ocurre? La Paz es una ciudad que se encuentra a nivel del mar o a altura. Se encuentra a muchísima altura. ¿Vale? Entonces, los médicos del equipo decidieron tratar a los jugadores del San Lorenzo con un fármaco. ¿Para qué? Pues ellos decían que además estuvieron allí mucho tiempo y era para aclimatarse a la altura, para mejorar el rendimiento físico y el rendimiento deportivo. Hay muchas contradicciones sobre eso. Hay muchos estudios científicos que demuestran que el rendimiento deportivo no aumenta con el fármaco que le dieron, pero sí que sirve para luchar contra algún tipo de enfermedad de altura. No es el mal de altura, sino una muy parecida. Estamos hablando de otra enfermedad rara, que tiene mucha relación con el mal de altura. Es una enfermedad rara que se llama la hipertensión pulmonar. ¿Vale? La hipertensión pulmonar es una enfermedad rara y se llama una enfermedad. Además, la hipertensión pulmonar existe un tipo que se conoce su origen y otro tipo que no se conoce su origen, es la idiopatía. Estamos hablando de 15 personas de cada millón de nacimientos. ¿En qué consiste esa enfermedad? La enfermedad consiste en que, la altura, todo suele ocurrir, que se estrechan las arterias pulmonares. Entonces, el flujo sanguíneo está gravemente perjudicado. Al estar gravemente perjudicado, el corazón tiene que funcionar muchísimo más para reparar lo que está. Y se produce ese tipo de enfermedad. ¿Y esto qué tiene que ver con la anemia, con la enfermedad? ¿Eso qué es? Entonces, la típica pregunta que nadie no. Pastillas no. Esto es ya. ¿Vale? Y entonces, ¿qué le dieron a los jugadores de San Lorenzo? En el tiempo que realmente no era ya lo que le dieron. Le dieron este principio que se llama sildenafil, que es el italiano. Cuando iban metiendo vía que estáis vosotros jóvenes que no hay tal. ¿Qué ocurre? Que el sildenafil es un inhibidor de una enzima. Un inhibidor de la fosfodiesterasa 5 de esa. Esa enzima lo que hace es catalizar, no vamos a entrar hoy aquí, el GMP cíclico a GMP. ¿Vale? Da igual. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Que ¿por qué se lo daba? Porque existen dos partes en el cuerpo donde los niveles de fosfodiesterasa están muy elevados. ¿Qué dos partes del cuerpo son? Una, el pulmón. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando coges la fosfodiesterasa y se la aplicas, se mejora el flujo sanguíneo, porque se produce una relajación del músculo liso, el flujo va muchísimo mejor. ¿De acuerdo? Como tiene la hipertensión pulmonar,
la gente que tiene ese tipo de enfermedad se le da el mismo principio activo que la Viagra. Os he dicho que se produce una constricción de las aortas de los pulmones y lo que queremos es relajarlo para que el flujo sanguíneo vaya mejor. Pues entonces mediante el inhibidor de esta enzima se logra. Realmente lo que están dando es esto, que es el fármaco que lleva el mismo principio activo que la Viagra, el mismo. Lo que pasa es que las concentraciones con las que se le dan no son las mismas, porque si os estoy diciendo que hay dos partes del organismo donde los niveles de esta enzima son altos, una es el pulmón y otra ¿cuál es? El pene. La disfunción eréctil no está íntimamente relacionada con el flujo sanguíneo, ¿sí o no? Pues tiene exactamente la misma forma de actuar el fármaco, la Viagra, para la disfunción eréctil, que el fármaco que se le da a la hipertensión pulmonar para producir la relajación del músculo y que el flujo sanguíneo vaya cada vez más alto. No sé lo que pasaría. Las noches de la tarde serían un milagro. Esto nunca lo he contado. Pero, ¿entendéis el tema? Ahora, la pregunta, cuando escribí esto en el blog, yo lo descubrí, empecé a escribir en el blog y la gente, como sois, los comentarios eran, pero entonces los jugadores... Es lo que hay, ¿verdad? ¿Los jugadores qué? Los jugadores... Como perdido, no podemos ir. ¿Y esto qué tiene que ver con el anillo? ¿Y esto qué tiene que ver con el anillo? El anillo es esto, ya sabéis que yo solo hablo del anillo, este y el otro. ¿Qué tiene que ver eso con la cicloveria? La enfermedad rara está clara cuál es, ¿no? La hipertensión pulmonar, porque se produce y cómo actuar sobre ella. Con el mismo principio activo, el sildenafilo, que la Viagra. ¿Cómo cojo y lo... ¿Qué tiene que ver con él? Resulta que la Viagra, el sildenafilo, tiene efectos secundarios. Efectos secundarios. Entonces, ¿qué pasa? Que hay que intentar varias cosas. Por un lado, reducir esos efectos secundarios. Por otro lado, se intenta que aumentar la solubilidad, porque es un compuesto poco soluble, el sildenafilo. Entonces, aumentar la solubilidad para poder añadir más concentración, para que sea mucho más fácil de hacer la preparación. ¿Cómo lo hacemos eso? Está muy claro. Por la misma forma que antes estábamos metiendo otra vez en el anillo. Esto es un estudio que ha salido hace poco. Hermococcus llega, golpea al bicho, a la patata, ataca el almidón, forma el anillo, y yo meto aquí el anillo. Pero a diferencia de Niemann-Pick, por eso he puesto este ejemplo, que no es el mismo, en Niemann-Pick el anillo llegaba, cogía el colesterol y se lo llevaba. Aquí lo que hacemos no es coger algo y llevarlo, sino meter algo dentro. ¿Vale? ¿Qué pasa? Filo, lo meto aquí y se lo doy. ¿Cómo se lo doy? Se lo doy así. Tenga aluminio, por favor. Vamos a ver. Vale, sí. ¿Esto qué es? ¿Ese polvito azul qué es? Sildenafilo. Omar, estoy acostumbrado, pero se ve que tú sí. Vamos a ver.